Muy buenas tardes a todos y todas. Qué gusto saludarlos este viernes, cerrando la semana con conocimiento, con conversaciones de primer nivel como las que vamos a tener hoy. Me presento, soy Jaime Marín, director de programas abiertos de Executive Education de la Universidad de los Andes, y en nombre de la Facultad de Administración y de la Universidad claramente queremos darles la bienvenida a este webinar llamado La inteligencia emocional, habilidad fundamental para el líder de hoy. Sabemos que el tema de inteligencia emocional parece o suena estar de moda en estos momentos, pero es un concepto y es sí, un concepto que por muchos años se ha venido trabajando, sino que tal vez la pandemia volvió a resucitar las emociones, los sentimientos y demás componentes de la inteligencia emocional como un elemento fundamental de las personas. Y es muy curioso porque los líderes, los altos directivos, hoy en día quieren saber cómo manejar o cómo fortalecer su inteligencia emocional a partir de esas experiencias, buenas o malas, que han vivido en los últimos años y que hoy en día se convierten en una herramienta fundamental para gestionar equipos, para llevar la estrategia hasta el nivel que queremos, para unirlo, por ejemplo, a las estrategias de comunicación, entre otros. Para hablar de este tema tan relevante y que estoy seguro que ya las más de 65 personas que están conectadas en este momento tienen en común, es que hemos invitado a una profesora de la casa, una profesora que queremos muchísimo y que sabemos que va a aportar enormemente a esta conversación, que es Ingrid Marcela León. Eh, Marcela es psicóloga, es máster en comunicación no verbal y detección de la mentira, así que pilas con ella. Especialista en resolución de conflictos y maestría en e-learning, máster en trainer en programación neurolingüística, experta en e-learning, en coaching ejecutivo y empresarial. Y lleva un número de años, no podemos decir cuánto, ¿cierto, Marce? Siendo profesora de cátedra de la Universidad de los Andes, la que da la Facultad de Administración, y una profesora muy cercana también a educación ejecutiva, en donde nos apoya transversalmente en diferentes formaciones de alto nivel, como alta gerencia internacional, también en unos procesos de aseguramiento del aprendizaje en alta dirección y en diversas formaciones. Así que, Marce, gracias por aceptar esta invitación. Y antes de darte la palabra, que yo sé que estás que te hablas y que todos quieren es escucharte a ti, quiero recordarles la dinámica de este espacio. Vamos a tener aproximadamente 40 minutos de intervención de Marcela con este tema que nos convoca hoy. La idea es que ustedes puedan ir interactuando con sus comentarios, preguntas, inquietudes a través del chat, el cual está habilitado, y algunas de esas preguntas las resolveremos hacia el final de esta charla. Así que, Marce, adelante y gracias por estar con nosotros. Gracias, Jaime. Buenas tardes a todos. Qué placer saludarlos. ¿Cómo están el día de hoy? Pueden ponerme hay unos iconos así lo más de bonitos en Zoom que permiten saber cómo están si no quieren hablar. Muy bien, Marcela, muchas gracias. Gracias, Jairo. Y gracias a todos los que están poniendo iconos. Bueno. Por Panamá todo bien. Qué bueno, me alegra. Me alegra saber que tenemos gente de Panamá. Súper. Entonces vamos a tratar el tema de la inteligencia emocional aplicada al liderazgo, que como decía Jaime, es un tema muy relevante. Para arrancar, yo les quiero hacer 3 preguntas, que ya les voy a explicar por qué. ¿Qué es una llave? El que quiera hablar, porfa, levante la mano, yo le doy la palabra, o abre el micrófono y yo le doy la palabra. ¿Qué es una llave? ¿Para qué sirve? Y si no la tienes, ¿qué pasa? ¿Quién quiere arriesgarse a contestar? Así, sin pensarlo mucho. Jairo, dale. Buenas tardes, Marcela. Muchas gracias por este espacio. Buenas tardes a todos. Bueno, una llave yo creo que es un elemento que le permite a uno tener acceso a algo. Un elemento que le permite acceder a un espacio o a una situación o algo por el estilo. Perfecto, Jairo, gracias. Rocío. Gracias. Una llave es un seguro y le permite a uno entrar a. Ok. Gracias. Gracias, Rocío. ¿Alguien más nos quiere contar? Mónica, ¿abriste el micrófono?
Sí, buenas tardes. Una llave es un instrumento que sirve para abrir o cerrar cosas, depende y si no la tienes, haces una copia, llamas al cerrajero o miras la manera de abrir o cerrar lo que tienes que abrir o cerrar. Eso me sonó que si no la tenemos nos dan unos dolores de cabeza horribles. Gracias, Mónica. ¿Alguien más quiere compartirnos? Ok. Bueno, Dale. también puede ser un mecanismo de defensa, ¿no? En artes marciales. Total, en defensa personal. Te enseñan a poner la llave aquí, yo no tengo ninguna aquí en la mano, pero te enseñan a ponerla acá para defenderte. Súper, gracias Jairo. Ok, ¿por qué arranqué por acá? Porque si hay algo clave entre la inteligencia emocional y el liderazgo es que la inteligencia emocional es una llave para los líderes y es una llave para acercarse y relacionarse. Y cuando no tenemos conocimiento y cuando la inteligencia emocional como que está ahí pero no la ponemos en acción, pues tenemos problemas. No podemos abrir el mundo del otro o no podemos llegar al otro como quisiéramos o cometemos una serie de, yo no lo quiero llamar errores, sino de acciones que no son tan efectivas en algún momento. Entonces es importante entender que este tema tiene que ver con eso, con la llave que nos permite conocer las propias emociones y saber para qué sirven ellas. A veces las emociones se nos vuelven un peso o algo que estorba o algo que no quiero asimilar, entonces es mejor que seamos racionales, entonces es mejor que tenga el manejo intelectual. Sin embargo, las emociones están ahí, van con nosotros todo el tiempo, pero cuando ejercemos liderazgo nos permite entender cómo pueden impactar esa jornada diaria, ese estar con otros y desarrollar a otros. Y en la medida que las conozcamos y las manejemos, podemos controlarlas y podemos proyectarlas. Entonces, tengamos en cuenta que los líderes, dentro de todas las teorías, aquí yo sumé muchas teorías, son quienes tienen seguidores, son quienes logran resultados, son quienes son visibles para otras personas y establecen ejemplos y se vuelven modelos de vida. Son quienes se hacen responsables por acciones, sean pequeñitas o sean muy grandes, y son quienes aprenden a ser líderes. Entonces, todo esto revuelto, junto, mezclado o separado, hace que seamos líderes y que podamos ir y proyectarnos más allá. Rocío, cuéntanos. No, disculpa, me estaba bajando la mano porque la tenía levantada. Ah, ok, perfecto, no hay problema. Gracias, Rocío. Entonces les decía, dentro de esta visión muy amplia del liderazgo, porque si yo tomo las teorías, cada una de estas se me va una teoría. Un líder está ahí para hacer cosas interesantes. Y lo más interesante que hace un líder es inspirar grandeza. Entonces les pregunto, ¿cómo se inspira grandeza? Piensen en ustedes como líderes porque todos somos finalmente líderes. ¿Cómo inspiramos grandeza? ¿Cómo hacemos que los otros digan, wow, qué chévere esa persona? ¿Qué se les ocurre? Yo creería que entre más sencillez, entre más humildad, la grandeza es mayor. Es como Ok, inversamente proporcional. súper Jairo, gracias por eso. Joana, Bueno, yo pienso que se puede inspirar grandeza a través del ejemplo. Y si es un ejemplo positivo, eso genera un impacto en los demás de querer ser como la persona. ok, súper Joana. Isabel, Siendo personas integrales, es decir, no solamente pues como todo el tema de la parte laboral y profesional, sino más que todo como conectar con las personas desde cómo se sienten, cómo está su vida y ya de ahí se pueden generar pues como esas alianzas pues laborales y siendo personas empáticas. ok, qué chévere, porque me están contando muchas cosas que van con la inteligencia emocional. En el chat están diciendo, Carolina está dando ejemplos, siendo coherentes, Gustavo dice empatía, Luis dice aplicando nuestros valores. Miren que estamos hablando de cosas que están dentro de nosotros. Entonces, definitivamente los líderes inspiramos grandeza a través de las acciones y las palabras que utilizamos. Y eso permite que los otros digan, oiga, qué chévere, esta persona, que nos sigan, que vayamos hacia adelante.
Y esas acciones pueden ir en cualquiera de los niveles que ustedes están nombrando: coherencia, empatía, estar dando ejemplo, estar ahí presente para estar con otros. Y eso se vuelve clave dentro de todo el proceso de liderazgo, que tiene que ver con varias cosas que se hablan ahora, que son las competencias. Entonces, las competencias de liderazgo tienen varias cosas. Hay un modelo que se llama el modelo del iceberg, y el modelo del iceberg nos dice que hay cosas visibles y cosas invisibles. Lo visible que tenemos en los líderes, lo que podemos ver y evidenciar, es la visión, el rumbo que tienen y el foco en los resultados. Esas son cosas que tenemos ahí todo el tiempo. Pero lo profundo es cómo da significado a la acción, qué tanto está ahí, cómo construye la confianza en sí mismo y en los otros, qué tanta seguridad demuestra. Pero además hay algo clave, y es la gestión de sí mismo. En lo profundo, las competencias del liderazgo implican gestionarse a sí mismo, pero gestionarse a sí mismo no es simplemente administro mis recursos o me relaciono de cierta forma o hablo de cierta forma o actúo de cierta forma cuando tengo el rol de líder. Es estar siendo líder todo el tiempo, y es asumirlo como si fuera casi que una prenda o algo que se incorpora y lo vivimos todo el tiempo. Entonces, ¿qué es esta autogestión? Esta autogestión implica que sea un proceso intencional y voluntario, que entremos en contacto con nosotros mismos. Y ahí entra muy grande la inteligencia emocional y todas las competencias emocionales que ya les voy a contar. Nos permite que coordinemos esfuerzos. Cuando nos autogestionamos podemos coordinar nuestros esfuerzos para lograr resultados. Y la grandeza deja huella cuando conseguimos resultados. Y definitivamente podemos resolver dificultades y lograr objetivos de una manera interesante, de una manera nutritiva y de algo donde estamos aprendiendo todo el tiempo. No quiere decir que no sean cosas que nos frustran o cosas que nos obstaculizan en algún momento. Quiere decir que podemos llevarlas hacia adelante. Y esto lo hacemos con la autogestión. Uy, se me perdió una diapositiva. Bueno, voy a quedar en esta. Se me perdió una que era más clara que esta. Tenemos los 4 niveles de competencias de inteligencia emocional, que es donde me permite autogestionar. Cuando hablamos de inteligencia emocional, estoy hablando de la capacidad de identificar, evaluar, controlar y manejar mis emociones para ponerlas a producir en pro de lo que yo necesito, en pro de las relaciones, de los objetivos, de lo que estoy haciendo en mi trabajo, de mi familia, de mi vida social. Pero también tiene que ver con poder hacer ese mismo proceso con los demás. Entonces, si yo veo a alguien de mal genio y le gestiono su mal genio, muy seguramente no terminamos en conflicto, terminamos en un diálogo. Pero cuando yo entro a reñir con su mal genio y entramos en confrontación directa, pues ahí se diría que estoy haciendo una mala gestión de las emociones. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace con varias cosas. Lo primero es la conciencia de uno mismo. Ese es el primer nivel de las competencias emocionales que tiene que ver con la autogestión. Y la conciencia de sí mismo o de uno mismo tiene que ver con varias cosas que de pronto suenan muy simples, pero cuando las llevamos a la práctica no son tan simples. Está la autoconciencia emocional. Saber cómo están nuestras emociones. Saber qué pasa cuando yo me pongo de mal genio, cuando me alegro, cuando me pongo triste. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los efectos en mi vida y alrededor y con las personas que están al pie mío? La autovaloración adecuada de uno mismo. Y eso tiene que ver con fortalezas y debilidades. A mí me llama mucho la atención, yo soy psicóloga, como les decía Jaime, y a veces hago entrevistas. Y una de las preguntas que hacemos los psicólogos normalmente es cuáles son sus defectos. A mí me llama la atención que a veces me contestan mucho más fácil los defectos que las cualidades. O al contrario, no, me dicen no, pues es que alabarme a mí mismo, como que no. Resulta que pasa que esto me está hablando de la autovaloración. Si yo no soy capaz de reconocer que tengo, en la medida que lo tengo y lo puedo ejercer, pues estoy generando una autovaloración poco adecuada. O estoy sobreestimando o subestimando esa valoración. Entonces es importante reconocer fortalezas y debilidades. Y la autoconfianza, que tiene que ver mucho con la capacidad de grandeza, tiene que ver con tener la seguridad de que lo que yo estoy haciendo es lo que necesito hacer en un momento dado. Eso no quiere decir que no me equivoque, eso no quiere decir que no pasen cosas, claro, pero es saber que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo de la mejor forma con los recursos que tengo.
Entonces, el primer nivel de las competencias emocionales es conciencia de uno mismo. El segundo es la autorregulación o la motivación. Y la autorregulación o autogestión, se conoce en otros niveles, tiene que ver con varias cosas. Autocontrol emocional. Mis emociones me manejan o yo las manejo a ellas. Si estoy en un momento donde tuve intensidad de enojo, ¿yo puedo controlar esa emoción y bajarlo y adecuarme al contexto? ¿O puedo tomarme un espacio para manejar la emoción y no dejar que la emoción me lleve o simplemente la emoción me lleva? Entonces eso permite que se manejen esos impulsos y esos conflictos que se dan porque la emoción prima y dije cosas que no tenía que decir. Cuando yo puedo controlarla, eso está mucho mejor. Y cuando el líder tiene autocontrol de emociones, logra gestionar mucho más fácil las relaciones. Confiabilidad, constancia, adaptabilidad, orientación al logro e iniciativa. Todos tienen que ver con autorregulación, tiene que ver con la forma como me relaciono, tiene que ver con la forma como me relaciono con mi contexto y conmigo mismo. ¿Qué necesito para adaptarme o dejar de adaptarme? ¿Qué necesito para entrar en contacto con otros? ¿Cómo me direcciono hacia el logro, hacia las metas? Que es clave en la gestión del líder. El líder consigue resultados. Entonces, cuando el líder tiene orientación al logro, puede proyectar muchas cosas, pero además si tiene confianza en sí mismo, si es constante y si genera confiabilidad, va a jalonarlo mucho más fácil. Y definitivamente la iniciativa para gestionar oportunidades se vuelve clave. La siguiente, que ya entra en relación con los otros, tiene que ver con la conciencia social. La conciencia social tiene que ver con algo que ustedes ya nombraron, la empatía. La empatía es clave y la empatía se define como ponerme en los zapatos del otro. Sin embargo, en su nivel más amplio, tiene que ver con poder captar los sentimientos del otro, saber que es un mundo diferente, intentar comprenderlo, no aceptarlo, comprenderlo y empezar a interactuar dentro de ese respeto que genera. La comprensión de la organización, la orientación al servicio, están ahí también, que tienen que ver con poder saber que en el mundo no estamos solos y que las personas necesitan cosas de nosotros. Y la última competencia emocional que es clave son las habilidades sociales. Estamos mucho más cercanos a las habilidades sociales porque también las conocemos como competencias blandas. Entonces ahí entra liderazgo, comunicación, resolución de conflictos, desarrollo de relaciones. Eso lo trabajamos más continuamente últimamente. Pero cuando hablamos de toda la capacidad del líder, estamos hablando de estas 4 cosas puestas en acción. Y eso se relaciona directamente con los 4 roles de liderazgo, que tiene que ver con poder modelar y modelar a otros. Quiere decir que yo sea una persona de la cual los otros observan cosas y quieren seguirlos. Entonces, se inspira confianza sin esperarla, porque no hago construcción, sino estoy haciendo ejemplo, y demuestro autoridad moral y credibilidad. Cuando pasa eso, estoy haciendo un modelamiento, y entonces lo que me sorprende en el camino es que la gente empieza a hacer las mismas cosas que yo hago, actuar de formas que yo hago. Entonces piensen ustedes en un momento dado si la persona que ustedes admiraban mucho o que les llamó la atención como imagen profesional o como ícono que decíamos yo quiero ser como esa persona o desarrollar cosas como esa persona, ¿qué desarrollaron de esa persona? Yo me acuerdo que yo tenía un profesor de psicopatología muy chévere que para pensar hacía así, él tenía entradas acá y todos terminamos haciendo así, todos los que estábamos en clase con él terminamos haciendo así, sin darnos cuenta, por modelamiento. Pero asumimos otras cosas, palabras, comportamientos, acciones, forma de relación, hasta la forma de sonreír y de caminar. Entonces es bien importante porque el modelamiento se da en muchos niveles, no solo en la gestión que hago, sino en la forma como me muevo. Y eso permite que los seguidores y las personas que están alrededor entren en contacto con ese líder. En el modelamiento entra toda la parte de autoconciencia, de manejo de emociones, de proyección de esas emociones. Entonces, si yo hago un mal manejo de emociones, estoy modelando a los otros que lo hagan igual. Entonces, yo he trabajado con líderes que me dicen, pero yo no entiendo por qué la gente es tan agresiva conmigo. Y cuando empiezo a observar al líder, ese líder es agresivo. La autogestión de emociones funciona en lo positivo y en lo negativo. La idea es que podamos trabajar con lo que yo llamo emociones brillantes. Y las emociones brillantes son todas esas emociones que nos generan bienestar y que nos generan
relacionamiento con facilidad, porque las otras se llaman emociones oscuras, que son las que hacen que el relacionamiento se dé, pero de una forma mucho más conflictiva. El otro rol que tiene el liderazgo y se relaciona directamente con la inteligencia emocional es encontrar caminos. Y encontrar caminos es algo así como tender puentes, crear un orden sin exigirlo y una visión del futuro y proactividad. Ahí jugamos con esa llave de la que estábamos hablando. Cuando yo encuentro caminos, estoy dando la posibilidad de que caminemos juntos, pero le estoy dando la posibilidad a los demás de que vayan hacia adelante y que yo puedo monitorearlos. Entonces se vuelve bien importante. El alineamiento tiene que ver con tener filosofías compartidas, tiene que ver con la posibilidad de generar un pensamiento común o un pensamiento que compartimos todos más que común, donde compartimos valores, ideas, formas de acción, formas de reacción y formas de proacción. Ahí entran todas. Cuando hacemos eso, estamos al mismo ritmo, fluimos igual y logramos resultados en conjunto. Entonces se vuelve mucho más rico para el líder cuando logra que sus seguidores generen resultados o más exitosos que él o igualmente exitosos que él. Cuando no solo va él guiando el camino, sino que vamos todos en pro de lograr lo que necesitamos lograr. Y hay una que a mí me encanta que se llama el facultamiento. Y el facultamiento tiene que ver con la capacidad de desarrollar a otros, que es una competencia emocional bien interesante, con la capacidad de servir y estar presente. El facultamiento tiene que ver con que yo tomo a una persona que está al frente mío y logro desarrollar o liberar lo mejor de esa persona para que lo ponga en juego. Libero todas sus potencialidades y fortalezas y las pongo a fluir. Y la persona simplemente lo hace, porque no le estoy diciendo, es que usted tiene que hacer esto. Simplemente lo estoy facultando y le estoy dando la confianza y la seguridad para que lo haga. Entonces, genera todo un proceso bien interesante. Pero además en la cultura organizacional eso genera todos unos mecanismos de apoyo, unos mecanismos de relacionamiento y unos mecanismos que permiten que las personas generen confianza. Y cuando las personas generan confianza en su líder, pueden hacer cosas muy interesantes. Porque terminan siendo independientes, pero escuchando todo su entorno y a esa persona que los está guiando. Y además podemos direccionarnos hacia una visión o una meta que tenemos compartida. Entonces, en ese proceso de facultamiento o transformación de otros, que es una competencia clave en el líder y que le permite generar todo un vínculo que se mantiene en el tiempo, hay una transformación, tanto del líder como de sus seguidores. ¿En qué? En los pensamientos. Cuando el líder empieza a contemplar que el servicio y el desarrollo de otros, que son dos competencias básicas, están ahí puestas para lograr objetivos y para lograr facultar a otros, se vuelve muy chévere. Porque el líder que trabaja solo y que solo quiere lograr resultados trabajando con sus seguidores como, voy a decir una palabra que va a sonar fea, como herramientas o como elementos que simplemente le suman a su logro personal y él es el que quiere el logro independiente de los demás, se vuelve muy complejo. Entonces viene el cambio de pensamiento, que es lo que traen todas estas nuevas teorías de liderazgo, y es transforme. La función del líder no es brillar, es que otros brillen. La función del líder tiene que ver con algo que es reconocer a los otros y permitir que los otros crezcan. Y es una de las cosas que se está trabajando mucho ahora con lo que se llama liderazgo transformacional o liderazgo humilde. Y tiene que ver con la habilitación de esas competencias emocionales que permiten que el otro crezca. Hay una transformación de emociones, definitivamente, porque las emociones se vuelven más fluidas, las puedo expresar mucho más fácil y, se vuelven más manejables y más comunes. A veces los líderes no hablan de sus emociones. Por ahí encontré un texto que decía, el líder que manifiesta emociones es un mal líder. Todas las teorías modernas dicen lo contrario. La inteligencia emocional dice lo contrario. El líder necesita manifestar sus emociones. Lo que necesita también es medir cómo las manifiesta. Entonces, ¿en qué contexto, en qué momento y cómo lo hace para habilitar a sus seguidores o para generar relación y vínculo con sus seguidores?
debería estar ligado a un objetivo específico. Yo no manifiesto emociones porque sí, yo manifiesto emociones con un objetivo claro de desarrollo, de transformación, de generar un espacio nutritivo o simplemente crear relacionamiento mucho más fuerte de lo que tengo en un momento dado. Eso también implica que mi lenguaje cambia. El lenguaje se vuelve propositivo, proactivo y genera un lenguaje donde invito a la participación y a la escucha de los otros. Entonces es un lenguaje invitante, ya no es un lenguaje directivo y seco. Se vuelve invitante para poder conocer a los otros, generar vínculos. Me devuelvo a lo que ustedes decían, empatía, y la empatía como la capacidad de entender qué le está pasando al otro. Entonces el lenguaje se vuelve un manejo bien interesante porque cambia y se suaviza. Todo eso además se ve reflejado en acciones específicas, donde el líder está haciendo ciertos comportamientos que las personas reconocen. Entonces el líder llega y saluda todas las mañanas, por ejemplo. Pero además no es solo el saludo de buenos días, es el saludo de voy por nombre. Buenos días, Mónica, buenos días, Hugo, buenos días, Eliana, buenas. Voy con el nombre, porque reconozco a los otros. Las acciones tienen que ver con la capacidad de expresar realmente un relacionamiento, un reconocimiento, y eso trae cosas muy interesantes dentro de la habilitación del liderazgo, porque cuando yo saludo al otro, le reconozco por su identidad básica, que es su nombre, puedo generar una relación y puedo establecer diálogo. Y en el diálogo puedo generar autogestión, que es la competencia profunda del iceberg. Y definitivamente esa transformación llena el ambiente de esperanzas. Y las esperanzas son toda la proyección de ideas de todo lo que queremos lograr y hacia dónde lo queremos lograr. Y cuando logramos eso, se vuelve bien interesante. Pero ustedes dirán, eso suena muy bonito, pero ¿cómo se hace? Se hace con 3 niveles muy chéveres que cruzan directamente las competencias. Generando influencia, y generar influencia es tener la capacidad de que el otro tome decisiones con base en las ideas que yo le estoy dando y termine actuando, generando comunicación efectiva, que quiere decir poder transmitir lo que realmente quiero transmitir y permitirle al otro que lo asuma de la forma como lo está recibiendo, pero de una forma además proactiva y generando relacionamiento. Y si ustedes miran, esto está totalmente ligado a todas esas competencias que acabamos de hablar. A la autoconciencia, a la gestión social, al reconocimiento, a toda esta parte que permite entrar en contacto. Cuando yo genero relacionamiento, comunicación e influencia, estoy trabajando todas las habilidades sociales y necesito hacerlo consciente. Y las habilidades sociales tienen que ver con entrar en contacto con el otro. Un líder solo casi que no es líder, se autolidera y podemos ejercer liderazgo. Pero el líder que está rodeado de gente tiene niveles de conciencia social, de conciencia de sí mismo, de autogestión y de habilidades sociales puestas en juego que le permiten trabajar cosas bien interesantes. Entonces, para lograr todo esto, una de las cosas que necesita hacer el líder es tener autoestima, manejar y conocer su autoestima, más allá de tener autoestima, porque todos tenemos autoestima. La autoestima es la definición básica, sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quiénes somos nosotros, de cómo hablamos, de lo que hacemos, de cómo nos movemos. Entonces es simplemente un conjunto de rasgos que están ahí y que nos permiten mostrar quiénes somos. Cuando esa autoestima está trabajando en pro de nosotros, empieza a sustentar toda esta parte emocional y nos permite querernos y respetarnos, pero además nos permite reflejarlo. Una persona con una autoestima adecuada logra generar representación, modelamiento y relacionamiento. Y eso se vuelve muy interesante porque además es capaz de escuchar, de aceptar críticas, de aceptar retroalimentaciones, de hablar con otros en diferentes niveles y de moverse con tranquilidad. Eso no quiere decir que la autoestima suba o baje o siempre tenga que estar igual. La autoestima varía y eso está totalmente comprobado, dependiendo cómo estemos, el ciclo biológico, si dormimos, si no dormimos, la autoestima varía.
pero esa variación de la autoestima no implica que se rompan esas cosas que estamos construyendo. Entonces, es importante que sepamos que la autoestima se aprende. Y cuando la aprendemos podemos cambiarla y podemos definir cómo relacionarnos con otros a partir, perdón, de esos procesos de manejo valorativo que tenemos de nosotros mismos. Entonces, podemos mejorarla y en el proceso de mejoramiento habilitamos al otro para que también la mejore. Entonces, si yo me comunico con el otro con optimismo, felicidad, reconociéndole lo positivo, muy seguramente su autoestima va a empezar a cambiar. Y cuando lo hago consciente, la persona puede aprender a manejar su autoestima. Entonces ya no es la emoción que me lleva de, ay, yo tengo como jartera hoy, yo como que no me siento, yo como que no me quiero, sino es la emoción de, oiga, hoy me siento como bajo de nota, pero vamos a hacer algo y aprendo a moverme. Entonces, es bien interesante porque al trabajar eso, trabajamos la calidad de las relaciones interpersonales. Eso maneja directamente el conflicto, maneja directamente cómo las personas se vinculan entre ellas, pero además cómo las personas se están asumiendo a sí mismas y poniendo su potencial en juego. Entonces es bien interesante porque cuando el líder maneja su autoestima y la proyecta en otros, está trabajando con otras personas, con sus seguidores, consigo mismo y con el ambiente. Y eso permite que pasen cosas a su alrededor. ¿Qué cosas pasan? Puede haber un ambiente más armónico, puede haber un nivel de relacionamiento más tranquilo, los conflictos se abordan de formas más fáciles. Pero cuando la autoestima se vuelve algo interno, algo que yo simplemente manejo para mí y no lo proyecto y no aprendo a proyectárselo a la gente para que lo aprenda a desarrollar, esto es como si fuera un contagio colectivo de autoestima, eso genera cosas buenas, pero si la autoestima hace lo contrario, pues voy a tener seguidores aburridos que no van por el logro o un líder que simplemente duda todo el tiempo y eso genera problemas de relacionamiento. Entonces, dentro de esa interacción que podemos generar de forma positiva, trabajando autoestima, autogestión, autorreconocimiento, autoconocimiento de emociones, empezamos a trabajar cosas que se vuelven muy chéveres en la interacción. Las metas personales, la confianza en sí mismo, la disposición para el logro, la actitud favorable al cambio y la automotivación. Y estos 5 factores que le tocan directamente a la interacción tienen que ver con la capacidad de ejercer acciones que nos permite trabajar en pro de esa visión del liderazgo o esa visión que el líder está entregando a sus seguidores o a sus compañeros de situaciones. Entonces, se logra definir cosas interesantes. Las personas aprenden a soñar y en ese aprender a soñar definen metas y esas metas se vuelven propósitos y se vuelven acciones, pero además generan confianza en qué, en sus recursos o generan confianza en poder generar la búsqueda de esos recursos cuando no identifican que tienen el recurso, sí generan de, uy, yo podría hacer esto y empiezan a buscar el camino. Y cuando se le abre el camino neuronalmente en el cerebro, cuando yo contemplo una posibilidad y le permito que esté ahí, encuentro la forma de hacerlo. Encuentro las personas, encuentro las preguntas, encuentro los maestros, encuentro los eventos que me permiten hacer este tipo de cosas. Entonces se vuelve bien interesante. La actitud favorable al cambio. Los cambios empiezan a generarme una capacidad interesante para aceptación, para aprendizaje, para crecimiento. El cambio asusta cuando yo no sé quién soy. Entonces, cuando no hago autogestión, cuando no reconozco todos esos principios emocionales y no tengo autoconciencia, entonces empiezo a resistirme. Y la resistencia no es más que la creación de unos niveles de negación o de yo no sé qué está pasando acá porque no tengo autoconciencia emocional o no sé cómo confiar en mí mismo o no sé cómo generar credibilidad en otros. Entonces empiezo a generar resistencia porque es más fácil quedarme con lo que estaba, con lo que conozco, que con la posibilidad de poner en juego otros recursos. Pero entonces en esa interacción, cuando el líder genera todas estas cosas tan interesantes que le entrega a su gente,
lo que genera también es que esa actitud al cambio se vuelve abierta. No quiere decir que las personas no pregunten, no quiere decir que las personas no se asusten, pero sí quiere decir que las personas bajan sus niveles de resistencia. Y de lo que más rompe relaciones y metas es la resistencia. Entonces, si yo me resisto mucho, pues termino fracturando cualquier cosa. Si ustedes han tenido papel o tienen papel en la mano, empiecen a girarlo. Y el papel hay un punto en que hace resistencia, pero hay un punto donde se quiebra. Y todas las cosas que generan resistencia y los seres humanos nos quebramos cuando no logramos manejar la resistencia. Entonces, la actitud favorable al cambio permite que la persona aprenda, que la persona asuma nuevas cosas y empiece a autoliderarse. Y en ese autoliderarse identifica sus emociones y las pone en juego. Y eso genera automotivación. Cuando yo sé qué es lo que me está generando, ¿cómo se llama esto? Me está generando la posibilidad de ir más allá, genero automotivación. Entonces, puedo poner mis emociones a jugar en pro de cosas que no hacía. Les doy un ejemplo. Es que a mí me cuesta, ese no es mi caso personal, es un ejemplo. A mí me cuesta llegar temprano. Yo he escuchado eso muchas veces. Cuando se trabaja con actitud favorable al cambio y cuando se trabaja con confianza en sí mismo, las personas a las que se les dio toda la teoría de gestión del tiempo y de manejo de agenda para que lograran llegar a tiempo, estoy pensando en 3 personas específicas, que no lo lograban con toda la teoría, cuando se les trabajó confianza en sí mismo, autoaceptación de sus emociones y sus estados fisiológicos emocionales, lograron automotivarse para generar cambios que les permitían llegar a tiempo. Ahora, 2 de esas personas llegan muy a tiempo a todos los compromisos que tienen, la otra está en proceso. Pero es trabajar más que sobre la situación problemática en sí misma, empezar a trabajar lo que hay alrededor, y ese alrededor está ligado a todo lo que llamamos inteligencia emocional. Y eso es todo el proceso que permite que el líder empiece a gestionar personas y que permite que el líder haga cosas bien interesantes. Entonces, desde este proceso se empiezan a generar cosas muy chéveres con la gente y en la interacción. La toma de decisiones se vuelve mucho más tranquila. La toma de decisiones compleja se vuelve un proceso productivo que lleva a resultados interesantes. Antes se volvía un proceso que era un dolor de cabeza, pero cuando hacemos este proceso de habilitación, logramos que las decisiones sean mejor enfocadas, con mejores recursos y atinadas. Se afronta y se supera el fracaso. El fracaso es algo a lo que las personas le tememos. No me gusta el fracaso, sin embargo, es una capacidad muy chévere asumir el fracaso para aprender. Entonces, se afronta y se supera. Se afronta qué aprendimos, cómo aprendimos, qué quedó de esto y sigamos adelante, y cómo hago para que ese fracaso no le pegue a mi autoestima y me quede ahí quieto, sino que me permita seguir adelante, perseverar y poner otras metas. El éxito se disfruta adecuadamente. Eso quiere decir que valoro mis éxitos, voy hacia adelante, los valoramos en el grupo, pero no es que me quede en el éxito, porque hay personas que se quedan en el éxito y no hacen más cosas, sino, ok, ya lo recibí, pasó, y hacia dónde vamos. La interacción con otras personas se vuelve más fluida y más tranquila, me caigan bien o no me caigan bien, porque a veces la interacción la genero diferente cuando las personas me caen muy bien a cuando no me caen muy bien. Aquí simplemente se maneja y entonces se vuelve fluido. Entonces las cosas y las situaciones y los procesos laborales, familiares, de amistad empiezan a fluir tranquilamente, porque estoy en un nivel de tranquilidad y serenidad que permite que esto pase. La actitud de servicio, que si me devuelvo, es una de las competencias sociales. Saber que estoy para servir a otros, saber que puedo servir a otros. Y no es la actitud de servilismo de venga, yo bajo la cabeza, no. Es la actitud de yo estoy aquí, tengo recursos y fortalezas que a usted le pueden servir y las pongo a su disposición. Entonces eso abre una capacidad de reconocimiento y una capacidad de interacción bien interesante que con el tiempo va ejerciendo toda una red de contactos donde tengo apoyo. En los momentos donde yo no sepa cómo hacer las cosas o donde mi autoestima suba o baje, voy a recibir el apoyo. Sí, yo lo entregué en un momento dado.
Entonces se vuelve clave ese proceso. Y definitivamente los conflictos se vuelven mucho más manejables. Hay resolución de los conflictos. Entonces es clave que entendamos que los líderes, a través de la forma como se relacionan con los otros, generan procesos. Y esa relación se da en 4 niveles y tiene que ver con la actitud. Yo puedo tener, voy a empezar de atrás hacia adelante, yo puedo tener una actitud derrotista y ser un líder, pero es un líder de los que llamamos negativos, donde sus emociones son complejas y donde está transmitiendo eso. Puede ser un líder que se siente inferior, eso quiere decir su autoestima está bajo y no hace reconocimiento. Cuando eso pasa, normalmente se asumen niveles de liderazgo autocrático. Ojo, no estoy diciendo que todos los líderes autocráticos tengan inferioridad en su actitud. Quiere decir que la persona, si se siente inferior, lo más fácil que puede hacer es dar direcciones, dar órdenes y evitar el relacionamiento, porque empiezo a ver gente que tiene muchos más recursos que yo o me empiezo a sentir por debajo de la gente que tengo que guiar. Entonces es mucho más fácil si asumo una actitud defensiva. Niveles de superioridad, donde creo que yo sé más que todo el mundo y que nadie sabe nada como yo lo sé. Entonces también asumo una actitud directiva o de instrucciones donde no confío en el otro y se lo demuestro. O puedo tener una actitud positiva donde integro todas esas emociones, donde las pongo en juego y donde permito que vayan hacia adelante, que construyan y que pasen cosas en términos de cómo las personas ponen en juego lo mejor de sí mismos y cómo yo pongo en juego lo mejor de mí mismo. Entonces, generar grandeza tiene que ver con poder dejar huella, con que las personas me reconozcan. La grandeza no va solo con unos resultados súper exitosos, tiene que ver con la forma como los otros me recuerdan. Y eso tiene unos efectos. La colaboración se genera tranquilamente. Hay niveles de solidaridad donde nos sentimos con la posición tranquila de decir, oiga, venga, yo puedo aquí apoyar. Puedo comprometerme mucho más fácil con las metas, así sean unas metas que en algún momento me hacen dudar o que siento que no están tan de la llave conmigo y puedo generar vinculación con actividades que no necesariamente son laborales. Entonces genero niveles de asociación de amigos, de encuentros, de conversatorios, de grupos de miles de cosas, de música, de tertulias, de libros, de una serie de cosas que permiten que la gente empiece a nutrirse emocional e intelectualmente y a poner en sí lo mejor en el camino. Entonces, ¿qué logros hay acá? Cuando el líder integra sus emociones y logra que los demás las integren. Autorresponsabilidad, que va con la creatividad, habilidad para interrelacionarse, claridad de metas, persistencia, una actitud positiva, la forma de afrontar los éxitos y los fracasos cambia, la eficacia y el autorrespeto se asume y el gusto por el servicio y la automotivación se ponen en evidencia. Entonces se vuelve bien interesante toda la integración. Bueno, esto era lo que les quería compartir. No sé si tienen preguntas o comentarios hasta aquí. Super Marce, mil gracias por esta interesantísima conversación y a las más de 100 personas que nos acompañaron en este espacio, también gracias. Esperamos que algunos los hayamos acompañado en el almuerzo y otros que también pues hubieran sacado este espacio laboral o personal para acompañarnos. Los invitamos a que si tienen alguna pregunta o comentario a través del chat nos lo puedan compartir y mientras esto sucede, nosotros queremos hacerles una invitación muy especial que era parte de este webinar y es el curso de inteligencia emocional, clave del éxito personal y profesional que estamos próximos a iniciar. Es un curso en el que se encontrarán con Marcela y si les gustó este abrebocas, imagínense todo lo que puede suceder en esta formación virtual en la que buscamos que no solo conozcan que es parte fundamental, que es la inteligencia emocional, sino puedan tener técnicas y herramientas para manejar las emociones, la autogestión, llevar esto a sus equipos de trabajo, a la relación con los otros y a la toma de decisiones
con ustedes, con los participantes que nos acompañan allí. Es un curso muy interesante que estamos lanzando por primera vez en la oferta de educación ejecutiva y que, como le reiteramos, pues Marcela va a estar allí con ustedes. Este es el plan de estudios que vamos a tener. Vamos a trabajar también con otra profesora que se llama Camila Salgado, que va a trabajar 2 temas específicos. Vamos a trabajar los fundamentos de la inteligencia emocional, las emociones, las personas inteligentes emocionalmente y su carácter. Vamos a trabajar las competencias, perdón, que se me saltó, las competencias emocionales, el autoconocimiento, que Marcela también lo ha mencionado hoy, y vamos a hacer un cierre hablando de las metas, las habilidades sociales y las habilidades para la vida. Realmente es una formación muy valiosa que sabemos que no solo va a aportarles en su desarrollo profesional, sino claramente personal, porque estas de las habilidades que son para la vida. La inteligencia emocional no es solo para el ámbito organizacional, que es claro un elemento fundamental, pero también para sus vidas, para sus espacios sociales, para sus espacios familiares. Así que todos bienvenidos. Iniciamos el próximo 5 de julio y es una formación que tiene una duración de 24 horas. Voy a cerrar por acá el micrófono, gracias. Que tiene una duración de 24 horas. Las sesiones son 100% virtuales, sincrónicas, es decir, con interacción en vivo como la tuvimos hoy. Así que todos muy, muy invitados a que puedan acompañarnos en este curso. Ahí Daniela les ha dejado en el chat un link para que nos puedan dejar sus datos y poderles brindar más información y más detalles acerca de este curso. El horario de la formación son los martes y jueves a partir de las 6 de la tarde, así que también es fuera del horario laboral para que lo puedan tomar con mayor tranquilidad. Marcia, vamos por tiempo a buscar dos de las preguntas. No sé si las has identificado o si podemos. Tengo dos. Hay una que me llama mucho la atención porque dice, hay líderes que carecen de cualquier inteligencia emocional. Es clave que entendamos que la inteligencia emocional es algo que está ahí, que se desarrolla y que todos tenemos emociones e inteligencia emocional. Somos más inteligentes o menos inteligentes, o somos más efectivos o menos efectivos, pero no es que carezcamos de ella, todos tenemos inteligencia emocional. Entonces, que no sepamos qué hacer con las emociones es otra cosa. Entonces es clave eso. Y yo por aquí tenía otra. Hay una pregunta que dice Mónica, ¿cómo puedo ayudarle a aceptar el cambio a una persona muy terca de edad muy avanzada? Mi sugerencia, Mónica, desde este lado, y porque me ha tocado hacerlo, es empieza por identificar cuáles son tus paradigmas, y de entrada yo estoy leyendo 2, muy terca, y como es de edad avanzada tenemos un estereotipo de loro viejo no aprende a hablar, y eso no es tan cierto. Toca es darle los elementos claves que le hacen sentido a esa persona. Y eso se hace observándolo y siendo empático. Creo que esa es una respuesta súper resumida de todo lo que te podría contar. No sé si podemos contestar otra. Sí, Marce, creo que la respondiste rápido, así que podemos tener la otra oportunidad. Ok, aquí hay otra. De Carolina, dice, mi pregunta es, ¿una persona de baja autoestima no podrá ser un buen líder? ¿Qué debe hacer para trabajar este tema? Puede ser un buen líder, pero lo que les digo, puede ser un líder que se vuelva muy directivo y puede ser un líder que yo identifico que genera resultados. Pero generar resultados no tiene que ver con generar transformación en los otros o ser aceptado por los otros. Entonces es clave entender que esa autoestima no le niega los resultados, pero sí hace que se niegue el vínculo y la relación. ¿Y qué se debe hacer para trabajar este tema? Lo primero es que la persona pueda hacer el reconocimiento, lo quiera trabajar y empezar a darle elementos que le permitan reconocer nuevas formas de acción y de ejecución de cosas. Elementos tan simples como cambiar de comida, cambiar de peinado, cambiar de ropa. Yo sé que eso le suena súper simple, pero la autoestima va con eso. Entonces, es lograr que la persona reconozca que realmente su autoestima no es la mejor. Y eso es todo un proceso que requiere un poco más de intervención. Marcia, si quieres esa última pregunta de Adriana Fonseca, es ¿cómo trabajas la empatía desde el comprender y no desde el aceptar o el tolerar? Ok, sabía que les iba a causar ruido lo que dije. Ok, Adriana, la empatía la definimos siempre como ponernos en los zapatos del otro, pero yo hago un ejercicio cuando estoy presencial que llama mucho la atención, y es que le quito a todo el mundo los zapatos y los pongo en la mitad del salón
y les digo que después que escojan 2 zapatos diferentes, no los 2 pares míos, sino 2 zapatos diferentes. Entonces yo termino con el de Isabel y con uno de Jaime. Y entonces pónganselos, pero además son zapatos que no son míos. Entonces la gente me hace unas caras horribles de cómo me va a poner ese zapato si yo no sé si se lavó los pies o si no se los lavó, si le huele o no le huele, y todo lo que implica un zapato. Ahí yo estoy en proceso no de aceptar, yo no les pido que acepten los zapatos, le pido que comprenda que tienen unas situaciones diferentes, que cada uno tiene unos contextos diferentes, y eso permite que se abra toda la gama de manejo de la empatía. Cuando yo comprendo que el otro viene con unos intereses diferentes, con unos retos diferentes y que tiene en su vida cosas que de pronto para mí no son válidas, yo puedo entrar en relación con el otro. Yo no tengo que aceptar lo que el otro hace o la forma como se mueve. Yo no tengo que aceptarlo. Yo simplemente tengo que comprender que es una persona diferente a mí y en esa medida puedo generar un vínculo. Buenísimo, Marce. Yo creo que con esta última pregunta que acabas de responder, podemos dar por finalizado este espacio, agradecerte nuevamente por esta interesantísima charla y conversación que nos trajiste y le recordamos a todas las personas que se están interesadas en profundizar sus conocimientos, en obtener herramientas para el manejo y el fortalecimiento de la inteligencia emocional. No duden en ser parte del curso de inteligencia emocional que inicia en 2 semanas. Déjennos sus datos ahí en el chat, en el link que les ha dejado Daniela, y muy pronto los contactaremos para que puedan avanzar y ser parte de esta formación y tengan también esa relación mucho más directa, cercana, con una gran profesional y profesora como es Marcela. Así que si quedaron hoy con esa intención y esa motivación, no dejen pasar la oportunidad de ser parte de este curso tan interesante que estará próximo a iniciar. Quienes preguntan por la grabación, la vamos a estar colgando en el perfil de YouTube de la Facultad de Administración de verdad los esperamos a todos. Gracias por haber estado en este espacio, en este espacio programado y esperamos vernos en una próxima ocasión y ojalá nos veamos en esas sesiones virtuales en el curso de inteligencia emocional. Marce, mil gracias. Y Gracias feliz día a todos. Feliz tarde a todos y espero verlos pronto en el curso. Gracias, profesora, gracias. Muchas gracias, Marcela. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias, Muchas hasta luego. gracias. 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 Gracias.